¿Sabes cuán grande es el amor de Dios para ti? ¿Sabías que el amor de Dios cubre multitud de pecados? ¿Sabías que su amor para ti es ilimitado? Acompáñame en este día para que aprendamos sobre el amor de Dios. Este es mi podcast Rompiendo Límites y yo soy Duny González. El amor de Dios es Dios mismo. La Biblia nos enseña que no es que Dios tiene amor. La Biblia dice que Él es amor. O sea, el amor no es simplemente una cualidad de Dios. Dios es amor en toda plenitud. Por eso en esta mañana quiero que estudiemos juntos sobre el amor de Dios. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor de Dios? La palabra griega para amor de Dios es la palabra ágape. Y esta palabra significa o nos da a entender que es una actitud del corazón que provoca acciones de amor. O sea, no es solamente que yo diga tengo amor, sino que si yo tengo amor de Dios en mi corazón, ese amor se tiene que manifestar en obras que hablen de ese amor. O sea, el amor de Dios tiene que tener obras externas que ponen un sello en el amor verdadero. El amor de Dios es un ejercicio de la voluntad divina que provoca que el hombre exprese acciones hacia sus semejantes. O sea, todo hombre, toda mujer que recibió en su corazón el amor de Dios siempre va a expresar obras externas hacia su familia, hacia su matrimonio, hacia sus vecinos, hacia sus hijos, hacia sus hermanos en la iglesia. Porque el amor de Dios no es algo interno, es algo externo que se manifiesta a través de obras. Y usted puede decir, pero yo no siento mucho, yo no tengo ese sentimiento. Pero déjame decirte en este día que el amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios es más allá de un sentimiento. El amor de Dios es una acción que te lleva a manifestar obras externas. Tú no tienes que sentir que se te hincha el pecho y que amas más que nadie, porque el amor de Dios no es sentir, el amor de Dios es hacer. Entonces el amor de Dios tuvo su obra perfecta en la cruz. La expresión del amor de Dios fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso en Efesios 2:4 dice: ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Y en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 al 21 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Por eso el amor de Dios está conectado al amor al prójimo, al amor a la gente. Si usted realmente carga el amor de Dios, entonces usted va a manifestar amor a la gente. Es importante que tengamos ese equilibrio para saber si realmente estamos caminando en el amor de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos el amor de Dios? Número uno, porque el amor de Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. El cielo responde a todo aquel que manifiesta el amor de Dios y hace que todo le ayude para bien. Cuando el cielo ve que alguien practica la misericordia, responde con misericordia, esa persona también alcanzará misericordia. Pero todo aquel que juzga sin misericordia será juzgado. Por eso es importante que entendamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, está diciendo que aún tu problema, que aún la crisis, que aún la enfermedad, que aún tu pecado, que lo que venga te va a ayudar a bien. Te va a levantar y te va a fortalecer, porque te caerás una vez, pero te levantarás 7 veces, porque el justo vivirá por la fe. Y la Biblia enseña que si el justo cae una vez, 7 veces el Señor lo levantará. El justo es aquel que camina en el amor de Dios, que camina en la misericordia de Dios, que camina en la voluntad de Dios. Por eso tú tienes esperanza, tú todavía tienes solución. No te rindas, solamente comienza a practicar el amor de Dios y verás cómo todo cambia en tu vida. Porque a los que aman a Dios,
todo le ayuda bien. Y recuerda, el amor a Dios es proporcional al amor al prójimo. Ama a Dios y ama a tu prójimo y entenderás que todas las cosas te van a ayudar a bien. Principio número 2. El amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbio capítulo 10, versículo 12 nos enseña: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubrirá multitud de pecados, porque la raíz de muchos pecados es el odio, el rechazo, el abandono, la falta de perdón, la amargura. Y por eso cuando el Padre llega con su amor, sustituye el rechazo y sustituye ese abandono, sustituye esa amargura, y entonces le es quitada la raíz del pecado y le es quitado el poder al diablo. Por eso, mientras más amamos, más liberación tenemos en la iglesia, más liberación tenemos en la familia, más liberación tenemos en el matrimonio, en la ciudad, porque el amor cubre las faltas. Una persona que está herida, una persona que está rechazada, una persona que está lastimada, que fue víctima del abuso, cuando llega a ti, si tú manifiestas hacia él el amor de Dios, esa persona comenzará a sanar y comenzará a ser liberada, porque el amor de Dios cubre, limpia multitud de pecados. Entonces caminemos en amor, iglesia, para que la abundancia de la gracia de Dios venga, el pecado sea sustituido por la gracia y por el amor. Entonces, ¿cuál es el alcance del amor de Dios para ti? Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19 dice lo siguiente: para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis irreprensibles, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Dios es alto, es ancho, es largo y es profundo. No hay lugar donde el amor de Dios no te pueda alcanzar. Si tú estás caído en lo profundo de la depresión, si tú estás caído en lo profundo de la ansiedad, si tú estás caído en lo profundo del pecado, hasta allá, hasta esa profundidad, el amor de Dios puede extender su mano y levantarte y afirmarte y fortalecerte. No importa si tú te vas lejos y la longitud es larga, porque el amor de Dios es largo y hasta allá el Señor te alcanza. No tienes a dónde huir. El amor de Dios siempre te va a encontrar. Es importante que entendamos que las 4 dimensiones son llenas del amor de Dios, y en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier crisis que tú te encuentres, en la familia, en la casa, en el trabajo, en el ministerio o en la finanza, el amor de Dios te puede alcanzar, porque es alto, es largo, es ancho y es profundo. Las 4 dimensiones pueden ser alcanzadas por el amor de Dios, y eso tiene que hacerte sentir seguro, porque el amor de Dios es ilimitado, no tiene límites, no se puede definir, porque definir sería limitarlo, y el amor de Dios es totalmente ilimitado para ti. Principio número 3. La gracia es mayor que la condenación. El padre del hijo pródigo, ¿sabes por qué corrió a recibirlo antes que los habitantes de la ciudad llegaran? Porque en la cultura de Israel, cuando alguien se iba en rebeldía, cuando alguien se iba dejando su ciudad en malas condiciones, cuando esta persona regresaba, venían los ciudadanos de la ciudad, rompían vasijas delante de esa persona y le declaraban maldiciones. Le decían: maldito eres, maldito eres, maldito eres. Pero el padre del hijo pródigo, sabiendo eso, corrió primero, se levantó su vestido, salió corriendo hasta alcanzarlo él antes que llegaran los habitantes de la ciudad. Lo abrazó y lo cubrió con su gracia. Así sucede con nosotros también.
cuando fallamos, cuando nos alejamos, cuando cometemos errores. El Padre siempre se va a adelantar. La gracia siempre va a estar antes que la condenación. Por eso en esta hora, si tú estás pasando por un proceso difícil, si has cometido errores, no te condenes. Permite que la gracia y el amor de Dios te fortalezca. No permitas la condenación del diablo, sino que camina en la gracia y el amor del Espíritu. Era justo que David matara a Saúl. Era justo que David se alegrara en la muerte de Saúl. Pero el amor de Dios derramado en el corazón de David no permitió eso. El amor de Dios derramado en el corazón de David fue llamado a misericordia. Se sintió mal cuando Saúl murió. Se sintió mal cuando supo quién lo mató. Porque el amor en el corazón de David era mayor que la venganza. ¿Era justo que David se sintiera contento? ¿Era justo que David sintiera matar a Saúl? Por supuesto que sí, pero el amor de Dios fue mayor que eso. El amor de Dios fue mayor que cualquier sentido de venganza, que cualquier problema personal. Por eso, si tú tienes problemas con alguien, manifiesta el amor de Dios, manifiesta la gracia de Dios. Recuerda lo que hablamos ahorita: el que hace misericordia también alcanza misericordia. Podemos ver en la palabra de Dios que también era legal apedrear a la mujer adúltera. Ella adulteró, fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Vinieron los religiosos, los fariseos, tomaron piedras en su mano para lanzarla. Pero cuando Jesús llegó, le dijo a todos: el que no haya pecado, lance la primera piedra. Y de pronto todos comenzaron a alejarse porque entendieron que también habían cometido errores. Entonces tenemos que entender que el amor es mayor que la ley. Si era legal que apedrearan a la mujer, lo decía en la ley de Israel, lo decían los profetas. Pero el amor de Jesús fue mayor que la ley. Y por supuesto que la ley de Dios nos exige justicia. Y por nuestro pecado éramos condenados. Pero su amor fue mayor, enviando a su Hijo para limpiarnos de nuestros pecados, para que no nos perdamos en el infierno, sino que tengamos vida eterna. Por eso en esta hora tú tienes que recibir gracia, tienes que recibir amor, tienes que recibir paz. Aléjate del pecado, no peques más para que no te venga algo peor, pero no te condenes, porque el amor de Dios es mayor que la ley que te condena. Usted debe amar porque usted fue, es y será amado por Jesús eternamente. Imaginemos que Jesús, camino a la cruz, camino al Gólgota, hubiera dicho: ya no cargaré más este sacrificio porque ellos no lo merecen, porque ellos siempre fallan, porque son pecadores, porque siempre cometen el error. Tenemos que entender algo aquí, iglesia. Es importante que entendamos que Jesús nos dio ejemplo para que nosotros imitemos su amor. Todo el sacrificio de Jesús está diseñado para ejemplo nuestro. Cuando necesitemos perdonar, cuando necesitemos amar, nuestro mayor ejemplo es mirar a la cruz. Porque si Jesús murió por nosotros, si Jesús se sacrificó por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo por alguien más? Es importante que entendamos que el amor de Jesús es el mayor ejemplo de perdón, es el mayor ejemplo de misericordia que podemos tener. Así que cuando esa persona que está a tu lado, que está cerca de ti, ese familiar o ese amigo cometa un error, perdónalo, porque Jesús te perdonó a ti. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús descendió del trono para salvar lo que se había perdido. Y a veces, iglesia, a nosotros nos toca descender y nos toca observar nuestro entorno, porque hay mucha gente a nuestro lado que necesita la manifestación del amor de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se habla del cojo del templo de la Hermosa, y allí él estaba a la puerta del templo, estaba pidiendo ayuda, y muchos no lo ayudaron, muchos no lo veían, muchos no manifestaban el amor de Dios, hasta que llegaron Pedro y Juan.
Pero a veces a nosotros nos sucede así también. Al lado nuestro hay alguien sentado en el servicio, hay hermanos en la célula, hay gente que conocemos muy de cerca que en lo espiritual están cojeando, necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan la manifestación del amor de Dios. Por eso tenemos que observar y encontrar la oportunidad de cómo amar a la gente. En Pedro podemos ver otro ejemplo. El apóstol Pedro estaba al lado de Jesús. Constantemente estaba cerca del Señor. Era uno de los apóstoles más aventajados. Sin embargo, hubo un momento en que Satanás habló por su boca. Hubo un momento en que negó al Señor. Y así a veces tenemos gente cerca. Sean pastores, sean líderes, sean apóstoles, profetas, a veces también están bajo ataque. A veces también necesitan una palabra de aliento. A veces también necesitan una mano extendida que manifieste el amor de Dios para ellos. Por eso tenemos que estar observando constantemente e imitar el sacrificio de Jesús para con nuestro prójimo. Hay algunos enemigos del amor. Toda la envidia, toda la ira, todo lo que es enojo, todo eso roba el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso constantemente debemos caminar en principios de amor. En 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor es sufrido, es benigno, no se envanece, no tiene envidia, no guarda rencor. Escúchame bien, este mundo, este sistema está diseñado por el diablo para constantemente enfriar nuestro corazón y no manifestemos el amor de Dios. Por eso tenemos que aprender a lidiar con las estrategias de Satanás para bloquearlo. Así como en las redes sociales, así como en Facebook, en WhatsApp, a veces tienes que bloquear a alguien porque es tóxico. Necesitamos aprender a bloquear todo lo que roba el amor de Dios. Relaciones, amistades, incluso desgraciadamente a veces familiares, hermanos de la iglesia, que no nos manifiestan el amor de Dios y nos inducen al odio, al pecado, a la falta de perdón. Bloquea todo lo que te aleja del amor de Dios. Bloquea todo lo que sea tóxico. Bloquea todo antisistema que quiera alejarte del amor y la gracia de Dios para ti y para la gente. En este día yo quiero hacer una oración por ti. Quiero orar y quiero bendecirte para desatar el amor de Dios sobre tu vida. Si estás ahí y estás viendo este podcast, cierra tus ojitos y vamos a orar. Padre Celestial, yo estoy declarando que todo lo que bloquea el amor de Dios en estas personas ahora mismo es roto en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que tú sensibilizas el corazón. Yo declaro que tú abres puertas. Todo corazón endurecido es quitado. Todo corazón que ha sido herido y dañado y ahora se resiste a amar es sano en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu amor sobrepasa todo entendimiento, transforma todo entendimiento, transforma todo concepto falso anti Dios en el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta contra el amor se levanta contra ti, Señor. Por eso en esta hora yo declaro que tu amor todo lo puede, todo lo logra en la vida de todas aquellas personas que están viendo este podcast. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Si esta palabra tocó tu corazón, sígueme en YouTube como Apóstol Duny González, suscríbete y dale a la campanita. También síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Dios te bendiga mucho.